Y abrimos un nuevo capítulo cinematográfico para hablar con Ramón Bernadó, al cine con Ramón, por decirlo de otra manera. Ramón, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado, Pablo, de estar aquí otra semana más, que es un placer para mí estar con Y vosotros. para nosotros, que quieras compartir parte de tu ocupado tiempo, ¿no? con estas charlas que mantenemos para hablar de cine y de las proyecciones que se realizan en Guadalajara. ¿Hoy por dónde empezaríamos? Pues vamos a empezar hablando un poco del Cinecruz Alcarreño, decir ayer, el lunes, se proyectó la última película, diríamos, de este primer trimestre, que fue 10.000 kilómetros, que ya hemos hablado muchas veces de ella y que no pienso volver a hablar más. Lo dejamos consignado, que se proyectó y se proyectó bien, ¿verdad? Y simplemente comentar que a mí me pareció levemente aburrida, ¿vale? Y dejémoslo así. Entonces, ¿cuántas veces, por curiosidad, has visto esa película? Pues ¿Esta es la tercera o...? Sí, o la he visto varias veces porque la vi en el Festival de Málaga, luego vi otra proyección que hicieron para la prensa en Madrid y luego yo creo que es la tercera vez y tal. Entonces, una película ya estoy muy harto de ella. Bueno, pues con perdón. 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros. ¿Quieres recordar el sí, título? luego lo malo es que igual tenemos que hablar más de ella luego, pero hablamos luego, si te parece. Vale. Si quieres, podemos comentar un poco, pues un avance un poco de la programación que va a hacer el Cinecruz Alcarreño para los meses próximos de enero, febrero y marzo, que ya ha publicado en su web pues las películas que se van a poder ver. Y el 12 y 13 de enero vamos a ver una película, que es una película que cuando se estrenó a mí me pareció muy interesante, que no proyectaron aquí en Guadalajara y que ahora tenemos la oportunidad de ver en los multicines, que es Un toque de violencia, que es una película de Yang Zhang-ke. Es una película de la que ya hablaremos en su momento, tampoco vamos a entretenernos mucho más. Y luego, por ejemplo, del 19-20 de enero se ven Solo los amantes sobreviven, una película de Jim Jarmusch, que también parece muy interesante. El 26-27 de enero, Días de vinilo, que es una película de Gabriel Netzi, que es una película argentina, que también muy interesante. Todas estas películas a mí me suenan de cuando se estrenan y no las echan aquí, entonces no tengo oportunidad de verlas. Entonces, o sea, que va a ser, digamos, cine de estreno de alguna forma. Y luego una película que ha tenido, que ha tenido mucho impulso, y que tampoco se estrenó aquí, que fue 2 días, una noche, una película de los hermanos Dardenne, de Luc y Jean-Pierre Dardenne, que es una película belga que protagoniza Marion Cotillard y que parece ser una película estupenda. Y luego, y ya no sigo más, el 9 y el 10 de febrero, Loreac, que es una película hecha en Euskadi, es una película vasca, dirigida por José María Goneaga y Jon Garraño, que es una película extraordinaria, que yo he tenido la oportunidad de ver y a mí me parece una de las grandes películas del cine español de este año. O sea, Loreac, Flores. Y hablaremos de ella. ¿Cuándo se proyecta esta Esto película? Sería el 9 y 10 de febrero. Vale, para que la gente vaya apuntando. Si lo dejamos eso ya de momento. Si te parece, Pablo, lo dejamos más para hablar de más adelante de más películas. Y simplemente comentar que este jueves en el taller de cine de Azuqueca de Henares, pues cerramos, diríamos, también este trimestre y estábamos haciendo un ciclo de ciencia ficción y como si viéramos una película este jueves ya no podríamos comentarla hasta después de Reyes, hasta el año que viene, pues lo que vamos a hacer es ver unos cortos y eso nos da posibilidad de ver los cortos y comentarlos en la misma tarde, ¿vale? Entonces, si alguien quiere asistir, pues estamos encantados de que venga a vernos. Buen plan para el jueves, entonces, es un plan estupendo, a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura en Azuqueca de Henares. Fenomenal, pues. Fenomenal, efectivamente. Y luego, bueno, pues hablar un poco de los premios Feroz, ¿no? Esto de los premios Feroz, ya sabéis que hay una asociación, que es la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, a la cual me honro pertenecer. Yo pedí la solicitud y me admitieron, lo cual me sorprendió. Hice una reflexión, digo, aquí admiten a cualquiera, pero... Sí, no pides referencias en ningún sitio. Entonces, bueno, te pedían ahí una especie de currículum de las actividades que habías hecho y tal, y yo lo envié con relativamente poca fe, ¿no? Y entonces me admitieron, y entonces, bueno, pues estoy encantado de que me hayan admitido. Ya soy miembro desde hace más de un año y pude participar el año pasado en la elección de los premios Feroz, que este año se van a celebrar otra vez, los premios Feroz, y que votamos estos días pasados entre los socios para elegir las películas nominadas a estos premios, ¿no? ¿Sí? Y entonces, hace muy poco me ha llegado el correo con las películas
que han sido seleccionadas, en este caso por los críticos, y de esas 5 películas se elegirá la película ganadora del Premio Feroz de este año, ¿vale? Entonces, mi sorpresa es que veo las 5 películas elegidas. En los premios Feroz se da premio a mejor película dramática y mejor comedia, ¿vale? Y entonces, en mejor película dramática veo que la primera es 10.000 kilómetros de Carlos Márquez Massé, de la que hablamos hasta la saciedad, que yo estoy aburrido de esta película ya, y que desde luego yo no la voté. O sea, que yo esta no cuenta con tus parabienes para nada. Yo no me declaro absolutamente inocente totalmente irresponsable de que esta película haya sido elegida entre las 5 mejores por los críticos. Es una vieja conocida, como dices. Es una vieja conocida. Y entonces, la segunda película elegida de este quinteto es Hermosa Juventud, de Jaime Rosales, que tuvimos la oportunidad de verla en el Cineclub Alcarreño, y es una película que yo denosto absolutamente, que a mí me pareció absolutamente horrorosa. Creo que es verdad que dijiste es una película desperdiciada o algo así, me suena que dijiste. Sí, bueno, no sé lo que dije, pero en cualquier caso... momento, vamos, no era positivo, ¿no? No era mi comentario positivo. Y bueno, y para que veáis pues las opiniones tan diversas que hay dentro de la crítica, y cómo hay cosas que a uno le pueden parecer maravillosas y a otra persona absolutamente horribles, y bueno, y en este caso hay un sector importante de críticos cinematográficos españoles que no han elegido entre las 5 mejores. O sea que, y luego ya vienen 3 películas que a mí comparto absolutamente. Yo he votado a estas 3 películas y me parecen 3 películas magníficas, y espero que una de ellas sea la ganadora. La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez, Loreac, es una película que vamos a hablar de ella porque se va a emitir en el Cineclub Alcarreño, y es una película rodada en euskera y subtitulada en castellano, una película absolutamente maravillosa, y una película que a mí me ha parecido extraordinaria. Y luego Magical Girl, que ya hemos hablado alguna vez de ella, de Carlos Bermud, que tuve la oportunidad de verla en el Festival de Cine de Alcalá de Henares, en Alcine. La pusiste muy bien, te gustó mucho. Una película maravillosa, y estas 3 películas, La Isla Mínima, Loreac y Magical Girl, me parecen 3 películas estupendas, que cualquiera de las 3 se merece el premio Feroz y cualquier otro premio que le llegue, y no las otras 2 que no voy a mencionar. Y luego, dentro de la comedia coincido más, ¿no?, con el resto de mis compañeros, ¿no? Críticos. Efectivamente. Pues se ha elegido 8 apellidos vascos, de Emilio Martínez Lázaro, que yo creo que está bien meterla en este quinteto porque es una película que ha levantado la taquilla de cine español este año. Por cierto, la mejor taquilla de la historia del cine español, o sea, superando la del 2012, que fue un año muy bueno, y que yo creo que se ha llegado a recaudar, lo digo un poco de memoria, Pablo, pero yo creo que es 123 millones de euros de taquilla en España, y que estará muy contento los productores españoles y también el señor Montoro, que eso se lleva un 21%. O sea, es verdad, que no está nada mal. Tenía que potenciarlo más, claro, viendo lo que se recauda, ¿no? Claro, a lo mejor sería una medida importante, ¿no? Pero bueno, y entonces 8 apellidos vascos es la primera de estas elegidas como mejor comedia. Luego Carmina y Amén, de Paco León, que es una película que a mí me gusta muchísimo. Luego Justi y Cía es una película que vi hace poco, es una película de Ignacio Estarregui, que es una película muy interesante, una comedia muy interesante, y si te parece, Pablo, hablaremos de ella más detenidamente, ¿verdad? Y luego Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, de Javier Fesser, que es una auténtica maravilla. Yo creo que ningún aficionado a Mortadelo y Filemón podría haber pensado que se hiciera una película tan estupenda sobre estos 2 personajes. El universo Bruguera llevado a la pantalla con una gracia y un bienhacer impresionante. Yo reconozco, el otro día cuando la estuve viendo me partía de risa, vamos, mis carcajadas y las del resto del público se oían en toda la sala. Muy recomendable. Una película estupenda, y me alegro mucho de que los críticos españoles la hayan metido en este quinteto de mejor comedia, ¿no? Y por último, la quinta película en discordia para optar a los Feroz a mejor comedia es La vida inesperada, de Jorge Torregrosa, una película que tuve la oportunidad de verla en el Festival de Cine de Málaga, una película muy entrañable y divertida, que me pareció en un principio
una película olvidable, pero que no es verdad, me equivoqué cuando dije que era una película que podría olvidar rápidamente, porque es una película que he vuelto a ver en alguna ocasión más y es una película que me parece excelente y que yo creo que también se merece estar entre estas 5 nominadas. Reconozco que yo de estas 5 películas que se han elegido como mejor comedia, hay 4 que yo voté. Ah, bueno, entonces bien, ¿no? Entonces, Satisfecho de... sí, entonces estoy con el contento. resultado. Y mejor película dramática, hay 3 que han salido elegidas. Yo creo que 3 que son indiscutibles, ¿no? La Isla Mínima, Loriac y Magical Car. Hablaremos más adelante, pues bueno, yo creo que cuando ya salgan los premios Feroz de los premiados, de lo que haya habido. ¿Te parece? Muy bien, fenomenal. Pues estos son los candidatos de momento a esos premios Feroz de la crítica cinematográfica en nuestro país. Y luego decir simplemente, si te parece, Pablo, que el día 25 de enero se celebrará la gala de los premios Feroz, que este año se van a hacer en el Gran Teatro Ruedo Las Ventas. ¿Tú sabes qué es eso, Pablo? Imagino que será la Plaza de Toros. Pues en la Plaza de Toros han montado una carpa en el Ruedo, una carpa absolutamente impresionante. Yo he visto fotos en internet y va a ser la primera temporada que durante el invierno se va a aprovechar el coso de las ventas pues para hacer proyecciones cinematográficas, espectáculos de danza, Yo no quiero ser agorero, pero esa carpa se intentó poner hace unos años y se derrumbó antes de comenzar las actuaciones, afortunadamente. O sea, imagino que se habrá revisado todo. Pablo, espero que este año no se derrumbe dando los premios Feroz, porque desde luego ya los premios Feroz son noticia, pero desde luego si se derrumba con todos los críticos debajo, cosa que algún cineasta desearía, pues entonces, bueno, sería un notición. Entonces, bueno, pues la amenaza de la caída yo creo que puede atraer más espectadores, ¿verdad? Y tal. Bueno, el 25 de enero. El 25 de enero. Y va a ser presentado por Bárbara Santa Cruz, que es una actriz española y que el año pasado estuvo nominada para alguna candidatura a mejor actriz en los premios Feroz, y este año se va a encargar ella junto con Alessandra Jiménez, que presentó el año pasado el festival, los premios Feroz, pues van a ser las dos encargadas de la presentación, y yo creo que promete ser una velada interesante. El formato de la velada es de cena. Es de estilo los premios de la crítica de Estados Unidos, ¿no? Los Globos de Oro. Entonces, no es estilo Goya o Oscar, en la que hay un escenario y tal, sino es estilo mesas en los que se cena. El año pasado cenamos mal, pero bueno, algo... Por lo menos cenaréis, pero bueno, no sé yo. Bueno, el 25, ¿te parece, según se vaya acercando esa Sí, lo iremos fecha, comentando, como ya sabremos exactamente. Y promete ser esto divertido y tal. La pena es que cae en domingo y esto luego el lunes hay que trabajar, o sea que es un poco difícil, pero bueno. Dice aquí que caben en la sala esta, caben 900 y pico personas. Leí ayer 954 personas caben en este espacio no escénico. Imagino eso, que será en el propio ruedo de la Plaza de Toros de las Ventas, está montado, donde acabéis sentados para cenar y disfrutar de esa gala de los premios Feroz. Veremos a ver qué tal, ¿vale? Bueno, y el otro día nos quedamos... Eso es, vamos con deberes que teníamos pendientes, bueno, pues con comentar un poco la película Exodus, Dioses y Reyes, una película de Ridley Scott. Ya comentamos lo irregular que era este director, Ridley Scott, que es un hombre que hace grandes películas y grandes bodrios, y bueno, esta película yo creo que ha tenido muy buenas críticas en España, unas críticas yo creo que demasiado generosas, porque parte de la producción es española. Entonces, no será por eso, ¿no? Yo creo, ¿no? Ridley Scott, cuando presentó aquí la película, pues, por ejemplo, se asombró que la ciudad de las artes de Valencia, ¿no? Que la ciudad de la luz, perdón, de Valencia, que ya sabéis que son unos platós absolutamente descomunales que se construyeron en los alrededores de Valencia como platós cinematográficos para promocionar la realización de películas. Pero eso ha tenido poco éxito y está prácticamente abandonado,
precisamente porque aquí en España se pagan unos impuestos excesivos por el rodaje de películas y muchas producciones internacionales prefieren ir a rodar a otros sitios. Marruecos y más lejos, Marruecos o Nueva York, por ejemplo. Nueva York, sí, Nueva York, ya sabes que se ruedan más de 300 películas todos los años y que, entre otras cosas, se ruedan porque es un escenario, un paisaje estupendo, pero además porque la cantidad de ayudas que da el Ayuntamiento de Nueva York son tremendas para el rodaje de películas. Claro, con la idea de que se crean muchísimos puestos de trabajo de manera directa, o sea, de extras, de técnicos y tal, y de manera indirecta, de restaurantes, de hostelería, de hospedaje. Y la promoción a través de las películas que se hacen, ¿no? De la propia ciudad, claro, que eso es un plus. Ya sabes que en Nueva York hay organizados pues tours de Sexo en Nueva York o de Friends, o sea que se pueden hacer tours de diferentes series que se han rodado en Nueva York. Claro, o sea, la gente, yo no está en Nueva York, pero todo el mundo dice, me sonaba mucho, muchas de las cosas que vi me sonaban, claro. Las hemos visto en películas. Las hemos visto muchas veces, ¿no? Entonces, en España, pues entonces, y decía Ridley Scott que es de locos, decía textualmente, que decía que es de locos tener unos platós tan estupendos, absolutamente vacíos. ¿No? Entonces ahí se ha rodado parte de la película, se rodaron estos platós y también en Canarias, en Canarias, en Fuerteventura concretamente, se rodaron también escenas de la película. Cuando se le preguntó a Ridley Scott sobre qué opinaba del conflicto Israel-Palestino, porque es un tema que en la película está, ¿no? Porque además en la película... Judíos contra egipcios. Egipcios, sí, pero los judíos cuando emigran a Canaán, y además en la película se hace mención a una cosa real de que dice, pero bueno, eso está ocupado por otras tribus, le dice no, pelearemos y los echaremos, dicen ahí en la película, ¿no? Y es lo que sucedió, o sea, que no tampoco es tergiversar la realidad, sino simplemente lo que sucedió. Pues ahí Ridley Scott, cuando le preguntaron sobre ese tema, se enfadó muchísimo, estuvo súper grosero, y dijo que él en absoluto se metía en cosas de esas cuando su película sí que tiene que ver, porque además hay muchos críticos que han visto en la película de Ridley Scott una película política, ¿no? Más que religiosa, a diferencia de los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille del año 56, que era una película claramente religiosa. Esta tiene un trasfondo político y Ridley Scott parece mentira que huya se enfade incluso cuando le hacen esa pregunta, cuando su película sí que parece tener... ese fondo, ¿no? Ese fondo político. Una de las grandes bazas de esta película, de Exodus, esta de Ridley Scott, es sobre todo los efectos especiales. Y los efectos especiales, bueno, pues están bien, pero no llenan una película, Pablo, o sea, no llenan una película. Entonces, por ejemplo, comparando siempre con los 10 mandamientos... Ese antecedente que, ¿no? Claro, que Cecil B. DeMille comparar de alguna manera. Claro, Pablo, Cecil B. DeMille hizo una película sobre los 10 mandamientos muda y luego hizo la del 56, que es una de las grandísimas superproducciones que ha habido en la historia. Cecil B. DeMille era un director muy megalomaníaco, profundamente religioso, pero muy mujeriego, era un hombre muy contradictorio, siempre iba con una playa de artistas o de coristas que le seguían y tal, con las que tenía relaciones y tal, y a pesar de eso era un hombre tremendamente religioso y tal, y entonces rodó una película con tono religioso, pero con unos puntos muy interesantes de los que carece esta película. Entonces, los efectos especiales, todos recordamos cuando se separan las aguas del Mar Rojo en la película de Cecil B. DeMille, y esta, en cambio, hay una especie de ola gigante ahí que luego... Claro, el problema es que si tú haces una ola gigante para cargarte a alguien, si ese alguien al que te vas a cargar te cae mal, pues la verdad es que la emoción es nula, ¿me explico? O sea, tienes que empatizar algo con el damnificado para que aquello te emocione. Eso es un principio en cine básico. El problema es que este Ramsés que nos pintan, cae todo el mundo mal. En cambio, Jules Briner que era un gran actor y era un personaje que además, en cierto modo, es manipulado por su esposa Nefertari, una Anne Baxter que representaba ese mal la mujer del mal, ¿no? Esa Eva del Génesis, ¿no? Y entonces, que además malmete a su marido y le dice, bueno, incluso se mete con sombría, le dice, bueno, tú no eres bastante hombre y este se te va a escapar y tal. Y ella estaba despechada porque ella se había insinuado a Moisés, a Charlton Heston, y Charlton Heston le había dicho que no, vamos. Entonces, ese toque de malicia
y en definitiva de pérdida de complicidad o de complicidad que se tenía con Dubliner, eso no se tiene en la película, en la actual, digamos, ¿no? en la película de Ridley Scott. Entonces, cuando viene la ola y se carga a los egipcios, pues, pues que se los cargue, que ellos que tengan lo de los sapos, las ranas, los mosquitos, todo eso es bastante desagradable. Y luego las pústulas estas que le salen a los pobres egipcios, pues son entre grotescas y bastante asquerosas. Tenemos entre 1 y 2 minutos. ¿Cómo resumiríamos el resto de la comparación, la crítica? No me das vida, no me das vida. Soy como Moisés, no, en este caso caso, el faraón, ¿no? Bueno, las comparaciones, por darme prisa, ¿no? Entre Charlton Heston y Christian Bale. Christian Bale es posiblemente mejor actor que Charlton Heston, pero Charlton Heston tenía un físico que era estupendo, me explico. Un hombre que llenaba la cámara y la pantalla, ¿no? Y Christian Bale, a mí me molesta mucho que cuando sale de egipcio, al principio de la película, sale el tío todo maqueado, bien peinado, con su barbita recortada, limpio de cara, y luego cuando se vuelve judío, de pronto sale con la barba desaliñada, mal peinado, con la cara tiznada, pero bueno, ¿qué look es ese, por favor? Que porque sea judío no tiene que salir sucio. Es que a mí me molesta eso, me molesta francamente mucho. Luego, el actor que interpreta a Ramsés, un tal Joel Edgerton, pues está el tío penoso totalmente, totalmente eclipsado por la memoria de Yul Brynner, que era un actor inconmensurable. Y aquí, en esta película de Ridley Scott, Nefertari está absolutamente desaparecida. En cambio, en la película de Ridley Scott, Anne Baxter, que era una mala profesional en el cine de la época, pues es que lo hace extraordinariamente bien. Ya hemos hablado de ella hace un momento y es un personaje impresionante. Luego, Josué, que es, diríamos, el cabecilla de los israelitas, está interpretado por Aaron Paul, que si lo recuerdas, Aaron Paul es el toxicómano de Breaking Bad. ¿Recuerdas Breaking Bad? Sí, la serie, ¿no? La serie Breaking Bad. Entonces, claro, tú ves ahí a Josué, interpretado por Aaron Paul, y piensas que se va a meter en cualquier callejón a meterse una dosis de metanfetamina. Es un casting penoso. Yo sé que este actor debe tener un futuro después de interpretar a Jesse Pinkman, pero es que no puedes quitártelo. Es muy radical. Claro, no puedes quitártelo de la cabeza. No puedes de interpretar a un toxicómano empedernido como Jesse Pinkman a pasar a interpretar a Josué. Hay un error de casting ahí garrafal. Y yo no sé qué tal vamos de tiempo. Pues un apunte solo para esa presencia española en la película. Algo dijiste el último día. Sí, María Valverde. María Valverde un poquito, ¿no? hace de la mujer de Moisés. Yo creo que lo hace dignamente. Es una chica que es muy buena actriz y lo hace bien. Y a mí me encanta porque Moisés la abandona para salvar al pueblo de Israel y luego vuelve a por ella. Y entonces vuelve acompañado de 400.000 judíos. Tal. Y entonces ella pregunta, hay un momento que dice, bueno, y todos son familia. Como diciendo, y eso es estupendo, ¿no? Es estupendo, es cuando llega el marido acompañado de la madre, los hermanos, los tíos y tal, y dice, coño, y todas las tribus de Israel allí detrás, ¿no? Entonces hay un momento ahí estupendo. María Valverde hace lo que puede con su papel y la chica, pues bueno, se defiende y tal. Yo creo que podíamos hablar más de esta película, pero ya no nos queda tiempo. No nos queda tiempo, suficientes pinceladas para que la gente, si va a verla después de lo que ha dicho Ramón, yo recomiendo mucho pueda comparar y ver esta y ver los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille del año 56 y disfrutar con ese tono kitsch que tenía en los 10 mandamientos, con ese tono megalomaníaco, porque no olvides que intervinieron más de 20.000 extras. Hay una escena que es magnífica, que es cuando salen de Egipto y hay un plano aéreo ahí que sube un plano cenital y se ven ahí miles y miles de judíos a colorines, porque además la película de Cecil B. DeMille es la Biblia a colorines, todo con un colorido muy vivo, a diferencia de esta. Y era gente de verdad, en vez de un efecto de ordenador, entonces, ¿no? No, era gente de verdad. Ahora lo de los ordenadores, se ve en la playa la gente y eso es penoso, se nota una barbaridad. Bueno, pues lo dejamos así, con este análisis, esta comparación entre los 10 mandamientos y Éxodus, Dioses y Reyes de Ridley Scott, que todavía está en pantallas. Ramón, que muchísimas gracias como siempre. Muchísimas gracias a vosotros, encantado. Y el tiempo que vuela, nos vamos con otras cosas. Recuerden, pueden seguir a Ramón a través de su blog. Hola, soy Ramón. Así lo dejamos.